precioso. Acepta pecador la salvación de Dios. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió, y Él te dará el perdón. Abre tu corazón, y dulce paz tendrás. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él, y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él
alabando, vamos a cantar el himno número 110. Himno 110, en la cruz. Herido, triste a Jesús, mostrele mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Jesucristo con su sangre preciosa nos ha lavado, nos ha limpiado. Por esa sangre tan preciosa somos aceptables para Dios, porque Jesucristo está en nosotros, en nuestros corazones. Nos ha puesto un corazón el cual puede sentir para con los hermanos. Nos ha cambiado ese corazón duro y nos ha puesto un nuevo corazón, renovando nuestro espíritu para volver hacia Él.
También así saludamos a los hermanos que nos saludan mediante las redes sociales, YouTube o Facebook, con el himno de Misión Buenas Nuevas, La Paz, Misión Buenas Nuevas, Bolivia. También así pueden muchos escuchar la palabra. Podemos compartir entre unos y otros para que muchos reciban este evangelio tan precioso, el cual Dios nos da. Así también podemos sintonizar la Radio Jerusalén, la emisora que está con nosotros las 24 horas del día, recibiendo esa palabra a través de los siervos que se encuentran en el exterior y también las prédicas que se dan en la misma iglesia de La Paz. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 484. Himno 484, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, oh, si en la prueba estoy, más cerca del camino
Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Él nos cuida en todo momento, así como la niña de sus ojos. Y por Jesucristo, realmente, Él está constantemente sus ojos puestos en los justos, aquellos que han recibido su palabra, aquellos que han aceptado su perdón, solamente por creer en la sangre de Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al
voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Cada momento, cada domingo, ¿no? Dios está trabajando para que nosotros podamos escuchar sobre todo la palabra de Dios. Amén. Hoy también, ¿no? Domingo, tenemos servicio dominical. Antes de continuar con el programa, vamos a invitar para que pueda orar al hermano Freddy Villagómez. Él va a orar para el día de hoy. Oremos, hermanos. Padre Santo, le damos gracias una vez más, Señor. Este tiempo también, Señor, nos permite la iglesia, Señor, a los siervos también, Señor, para este mes, Señor, nos permite también el campamento mundial, Señor, donde muchas personas también llegarán para poder escuchar este evangelio, Señor, y así también acabar también con ese corazón sin esperanza. Este evangelio que se va a impartir también en este campamento, Señor, será de mucha bendición también. Señor, usted trabaje en el corazón de los hermanos, trabaje también en el corazón de los familiares también, Señor, que puedan escuchar también este evangelio, Padre. Así, Señor, en esta mañana también le agradecemos porque usted nos permite también su palabra a través de su siervo también, Señor. Así también, Señor, usted pueda ayudar todavía, Señor, para la preparación del campamento, Dios mío. Faltan muchas otras cosas, Señor, pero estamos seguros, Señor, de que usted va a abrir las puertas para que también se pueda realizar este campamento. Así, Señor, le damos gracias en esta mañana y oramos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, hermano, muchas gracias. Ahora es tiempo, ¿no?, de testimonio, ¿no? Entonces, los hermanos y hermanas que desean testificar pueden pasar libremente adelante. También ya está llegando, falta pocos días, ¿no?, para poder participar en el campamento con el pastor Oxopar, quien es el pastor que está dirigiendo a nivel mundial, que está compartiendo la palabra. Por eso también está llegando, ¿no? Yo pienso que Dios está trabajando para que nuevas almas puedan llegar a las células y a la iglesia, todo está llegando, ¿no? Creo que Dios grandemente va a trabajar para cada uno de nosotros. Si entre ustedes, los hermanos que desean testificar, pueden pasar adelante. Si quien desea testificar, un poco difícil, ¿no? Pero Dios está trabajando, por eso puede compartir su testimonio. También cada momento Dios está guiando, entonces estaría muy bien. Sí, vamos a escuchar testimonio de la hermana.
Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Este tiempo también, aunque no quería pasar, pero yo quiero no terminar el mes de enero sin antes agradecer a Dios, ¿no?, por todo lo que conmigo está haciendo este tiempo. Yo he recibido mucha gracia de la iglesia, de los siervos, este tiempo, este año que pasó, y estoy muy, muy agradecida realmente. No teniendo condición, realmente ninguna condición para que hayan puesto ciertos cargos en mi persona, Dios me ha permitido así y realmente estoy muy agradecida. Yo puedo, a través de estos cargos que estoy desempeñando en la iglesia, yo puedo mirar el corazón de los siervos, puedo mirar el corazón de la iglesia. Siempre uno tiene un corazón de que la iglesia nos quiere restar a nosotros, pero no es así. Realmente siempre la iglesia quiere aumentar las bendiciones de Dios para con nosotros. Entonces, así como digo, sin merecerlo, Dios me ha permitido muchos cargos. El guía de tercera edad, realmente yo no me veo con ninguna condición para hacerlo, pero yo le decía, pastor, realmente yo no, ¿cómo voy a guiar? Y pastor, lo que me decía nada más es usted guíe con el corazón, mirando el corazón de la iglesia nada más. Y verdad, así Dios me ha permitido esta gracia. Realmente yo no quería para que termine este mes de enero sin agradecer muchísimo a Dios, a la iglesia y especialmente a los siervos, porque puedo, como les digo, mirar siempre ellos están queriendo dar más, no disminuir. Con mi persona. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Así hemos escuchado testimonio de la hermana. Entonces cada domingo, ¿no?, nosotros también pensando, ¿no?, de que el servicio dominical, entonces puedo testificar con esa mentalidad, todos vengan, ¿no?, cada domingo. Entonces continuando con el programa, vamos a invitar grupo Canto de Esperanza. Ellos van a cantar número 1, Santa Cruz, y el número 2, En el Monte Calvario. Son el grupo Canto de Esperanza, cada domingo está presentando para cada uno de nosotros, ¿no?, para que podamos escuchar sobre todo la palabra de Dios. Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso.
alientan mi alma, dan fortaleza y luz, bellas palabras de vida, que cambió todo mi ser, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús, bellas que alientan mi alma, dan fortaleza y luz, bellas palabras de vida, que cambió todo mi ser, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Yo creo que muy contentos, ¿no? Solo faltan 2 semanas y estaremos en Sucre. ¿Cuántos están contentos y alegres? Amén, ¿no ves? Vamos a recibir mucha bendición, mucha palabra del Señor. Entonces, preparar sus corazones para poder ir a Sucre. Esta siguiente alabanza lleva un ritmo de nuestro hermano país, Argentina. Lleva su letra es con un buen mensaje. Por favor, puedan meditar. La Santa Cruz. Hablar de la Santa Cruz, donde llevaste mis culpas y pagaste todo por mi salvación, donde llevaste mis culpas y pagaste todo por mi salvación. Despunta la mano
escucho los trinos, apronto a mi amargo y escucho tu voz. Mientras escucho los trinos, y apronto a mi amargo y escucho tu voz. En el tumulto intensivo de todas partes estás, y cuando menos espero baja tu presencia y me llena de paz. Y cuando menos espero baja tu presencia y me llena de paz. Hay muchos que no lo nombran en sus canciones jamás. Es que Él me dio la vida y de Él yo dependo, de Él voy a hablar. Es que Él me dio la vida y de Él yo dependo, de Él voy a hablar. Yo canto de Jesucristo y proclamo su amor. Mi contrato es con el cielo, a Dios di mi vida, mi alma. Mi contrato es con el cielo y a Dios di mi alma, mi vida y hogar. Amén. Sí, muchas gracias. Así cada domingo los hermanos están preparando, ¿no? Para que nosotros, después de escuchar canción, coro, después la palabra va a entrar más fácilmente. Amén. Sí, porque la verdad es que nosotros, cualquier persona que llega a la iglesia Misión Buenas Nuevas, entrando, escuchando la palabra, puede recibir la salvación, puede, después de morir, puede ir al cielo. Por eso estamos agradecidos, ¿no?, por todo esto. Ahora también vamos a invitar Coro Nueva Alegría. Cada domingo también ellas están preparando, ¿no?, para que nosotros, escuchando, recibiendo recibiendo canción, y también después la palabra, será muy bien. Ellos van a cantar 214, pon tus ojos en Cristo, 512, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Cada domingo, ¿no? Dios está dando gran bendición a la iglesia, y sobre todo está el pastor Andrés Lim, quien es el pastor de la iglesia de Bolivia, también quien está administrando, ¿no?, la Iglesia de la Paz. Así vamos a recibir con un fuerte aplauso Coro Nueva Alegría.
Muchas gracias. Ya falta poco, ¿no? Poco tiempo para que podamos participar al Campamento Mundial en Sucre. Ya llegará el coro Gracia, el mejor coro del mundo, y sobre todo el pastor Oxopar, quien es el pastor a nivel mundial que está pastoreando, ¿no? Será un día a veces viviendo, ¿no? Pensé, estoy muy feliz porque en este tiempo, en este siglo, recibí la salvación. Ese es como para mí, ¿cómo se puede decir? Un hombre triunfante, uno que gané todo, parece. Así me siento, ¿no? Porque gané todo, ¿no? Sí, ahora vamos a ver el video, el encuentro mundial en Sucre 2025 que va a realizar. Todos nosotros vamos a participar, ¿no? En Sucre. Sí, muy bien. Una vez va a llegar pastor en 2025, ¿no? Y también coro Gracia va a llegar. Sí, vamos a ver el video, hermanos. No te puedes perder el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes 2025 en Bolivia. Del 31 de enero al 2 de febrero, en la histórica ciudad de Sucre. Tres días de conferencias magistrales sobre el cambio del corazón.
Un viaje inolvidable a través de las presentaciones culturales de todo el mundo. Te invitamos a explorar las maravillas del mundo en nuestros stands. Además de un festival de comida con sabores de todo el mundo, disfruta de la música del mundialmente reconocido Coro Gracias. Conéctate con jóvenes de todo el mundo y celebra los 200 años de Bolivia. Inscríbete ahora y sé parte de esta experiencia inolvidable. Sí, muchas gracias. ¿Qué les pareció? Muy bien, ¿no? Por eso vamos a participar para poder escuchar la palabra de Dios. Ahora vamos a invitar al pastor Andrés Lim, que nos va a compartir la palabra. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana, primero vamos a buscar el libro de Romanos. Esta mañana, libro de Romanos, capítulo 8. Desde este versículo 1 voy a leer hasta el versículo 17, hermanos. Ya todos trajeron la Biblia, entonces vamos a buscar el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 8, desde 1 voy a leer. Los niños, tal vez los hermanos traen los niños. Aquí antes de ingresar a ese salón, izquierda, hay otro salón pequeño, ¿no? Ahí pueden dejar los niños, sus hijos, que los niños también tienen su propio programa. Escuela Bíblica Soñadores, ahí también los niños, nuestros hijos, pueden aprender la palabra de Dios. ¿Todos se encontraron? Ya voy a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida con Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta el versículo 17 hemos leído. A esta mañana y saliendo de su casa, aquí llegando, y vio, ¿no?, el clima. ¿Cómo ve el clima, hermanos? Muy agradable, ¿no? Bonito. Al ver nomás el sol, llegaba mucha alegría, porque tanto tiempo no llovía así. Entonces, en ese tiempo también yo y mi esposa juntos viajamos a Sucre, iré vuelta. ¿Cuántas veces por auto de la iglesia? Casi 10 horas de viaje. Entonces, una vez viajando hasta Oruro no llovió y estaba un poco oscuro. Desde Oruro hasta Sucre, todo el camino estaba lloviendo muy fuerte. Entonces, y no tenía mucho conocimiento de ese camino viaje. Lloviendo y nosotros seguimos. Y en la noche pensaba que estando al lado de mi esposa, junto, conversando con la esposa, así viajando, es bueno, ¿verdad? ¿No? Junto puede orar, conversar, porque estando juntos también mucho trabajo. Entonces hay un tiempo, todo el camino puede conversar, escuchar. Pero llovió muy fuerte, sí, entonces pasando ese camino, y muchos camiones grandes estaban parados en la calle, estaban parados. Entonces yo y mi esposa, ¿por qué ellos no se van? Entonces creo que está durmiendo, así pensábamos. Y nosotros pasamos yendo y se daba cuenta, y todo el camino como derrumbe, piedra, roca, todos. No se ve nada en la noche. Ay, así por la gracia de Dios llegamos hasta Sucre, ¿sí? Entonces esta mañana mirando, como estos días, ¿no?, llovieron cada día, y saliendo de la casa y mirando, estaba muy bonito, ¿verdad, no, hermanos? Muy bonito. El clima también Dios permite, ¿no? Esta mañana podía ver, sí, todos los hermanos llegando, por lo menos los domingos, luego los cultos, ustedes participan al servicio, ¿no?, dominical. Eso es gran bendición de Dios, ¿sí? Bendiciones, hermanos. Muchos, tal vez, todos los domingos yo vengo, pero, ¿verdad, no? Usted estando en ese lugar, en una silla del culto, no es casualidad. Yo también un tiempo después de recibir la salvación, casi 10 años alejado de la iglesia, que deseo muy fuerte, yo también quería ganar dinero, quería vivir bien en el mundo. ¿Usted también tiene ese corazón? Mirando al mundo, tiene mucha esperanza, parece. Hay mucha posibilidad. Yo también era jovencito y mucho deseaba, quería disfrutar, vivir bien. Pero durante 10 años que estaba lejos de la iglesia, en mi vida es muy tristeza, y tampoco quería comentar, ¿verdad?, ¿no? Y hablaría solamente eso, es vergüenza, ¿sí? Por eso aquí cada uno de ustedes cuidando, si sentándose en una silla, no es casualidad, no es fácil eso. Afuera miles de personas están, ¿verdad?, no afuera, ahí sentándose. Aunque usted cansado, no está cansado,
o tengo mucha preocupación, o estoy feliz. Pero estando ahí, en una silla, escuchando, es gran bendición de Dios. Aunque no cree ustedes, es gran bendición de Dios. Amén. Sí, Dios da muchas gracias. Sí, esta mañana yo también mirando ese clima, ya, muy bonito. Como ese tiempo, todos los días estaba lloviendo, chilcheando. También el clima estaba muy frío, ¿verdad? ¿No? Pero esta mañana muy calientes. Desde temprano, los hermanos vienen a la iglesia. Un día antes, sábado, todo lo que usted sentado en esa silla de la iglesia, la mayoría. Desde ayer todo prepara, hermanos, acomodando silla, mesa, equipos. Aquí un hermano Benjamín es encargado de sonido, sonidista, siempre exhorto. Casi nunca recibe exaltación en la iglesia, aunque hace bien. Cuando no hace bien, un montón de exhortación. ¿Por qué sale mal? Entonces, estando en la iglesia, no va a enaltecer nuestro corazón. Sí, más que todo, cuidar nuestro corazón. Eso es más difícil. Y alguna persona, un pintor, dice en la pared, quería poner dibujos más bonitos. Por eso, entre todos los dibujos colocó, eligió y puso en su casa un dibujo. Pero ¿qué es? Ese dibujo no hay nada, dice. ¿Qué es bueno eso? Ese pintor dijo. Sí, más difícil es vaciar nuestro corazón. Llenar es fácil, llenar. Pero eso, vaciar, demasiado difícil en nuestras vidas. Igual, hermano, en nuestra vida es. Sí, cuando llega a la iglesia, tal vez, y como dijo hermano Benjamín, sonidista, que viene todos los domingos, los cultos, prepara. Entonces ahí, llegando acá, silla, ¿no? Desde silla, video, cámara, todos. Mientras tal vez otros hermanos en su hora, ¿no? Como 10 de la mañana viene, entonces otros hermanos aquí sirven, las sillas trae todos, alquilando camión grande, luego los hermanos de cocina, para preparar el almuerzo. Una semana antes organiza las zonas. Las zonas, 10, 20, 30 miembros. Pero no todo viene. Alguna zona o 10 miembros. Alguna zona solo 5 miembros. Alguna zona solo 2 miembros viene y prepara. Y todo, hermanos, almuerzos. Una semana eso organiza. Sí, eso no es fácil. Hasta mañana, todo preparando comida también, trae acá. Aquí antes de venir a ese lugar es casi todo fin de semana, aquí hay fiesta. Salón de Mirero, usted también se nota, ¿verdad? ¿No? Caminando algo me jala, ¿cierto? ¿No? Muy fuerte. No sé por qué cada domingo aquí es el lugar viniendo, ese suelo así es. Entonces los hermanos encargados de limpieza, todo limpia ese lugar. Y luego diferentes áreas así preparamos. Si aquí es el lugar desde la mañana temprano, preparamos. Luego terminando, culto de la tarde, otra vez, la silla otra vez llevando al camión, ¿no? Sí, cargando ese equipo pesados. Entonces ahí, sirviendo en la iglesia, diferentes áreas, diferentes hermanos que tiene cargo. Entonces ahí esta mañana yo también mirando, y así llueve, ¿cómo va a llevar las sillas? ¿Cómo va a llevar ese equipo? ¿Se moja? ¿Cómo será? Sí, se preocupaba, ¿verdad? ¿No? Sí, imagínese, en camión, aunque tapando un foro, trayendo estas cosas, si llueve, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Se preocupa mucho, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿cómo va a traer todo mojándose los hermanos? Sí, resfría tal vez, mojándose. Terminando el culto de la tarde, luego eso, ¿cómo va a llevar? Terminando el culto de la tarde,
la mayoría regresa rápido a su casa, no tiene sus eventos. Entonces poco se queda, los que poco se queda, todo llevando a la iglesia. Después de llevar a la iglesia, otra vez tiene que ordenar sillas, sus lugares, equipos, sus lugares, todos. ¿Qué le parece, hermano, ese trabajo? ¿Qué le parece? ¿Usted también desea participar? ¿Desea participar? Sí, todos participen. Juntos hace muy rápido. Luego, cuando hace, juntos muy divertidos. Por eso, todos participando podemos preparar. Y todos los domingos tenemos servicio, ¿no? Dominical. Escuchando testimonio del pastor Kim Gi-sung, ¿no? Preparando allá Corea, fin de año, desde el mes de diciembre, realizan un evento que se llama la gira de cantata navideña, ¿sí? Aquí en Sudamérica solo podemos ver la cantata navideña en el encuentro mundial, podíamos ver, pero ese tiempo ya no podemos ver, ¿verdad? ¿No? Ya, coro, gracias, no viene, por eso ya no hace, pero Corea está girando toda la ciudad de Corea en el mes de diciembre, casi un mes, gira diferentes ciudades. Entonces la iglesia Pastor Kim Gi-sung grande se llama Iglesia Busan, ¿sí? Cuando usted viaja este año en el mes de julio al campamento mundial en Corea, ahí va a ver, ¿en qué ciudad realiza? Busan, sí, segunda ciudad de Corea, grande, hermoso. Ahí está su iglesia. Entonces, su iglesia realiza cantata navideña, no es una vez, ¿sí? No es 2 veces, varias veces realiza. Entonces, miles de personas, un salón grande para 3,000, 5,000 participan. Pero no una vez realiza el mismo lugar, varias veces para llenar ese lugar, ¿cómo debe hacer? Prestar ese lugar también muy caros. Entonces, escuchando, sí, todos los hermanos echando y prepararon, llenos, mucha gente participaron, mirando la cantata navideña. Luego, y ahí tiene un mensaje, el pastor Ospan, ¿no? El siervo de Dios, da mensaje. Entonces la gente encanta, le gusta, muy hermoso ese teatro musical. Además, en corto tiempo, un mensaje muy profundo, eso llega al corazón sobre el perdón del pecado y nuevos nacimientos. Terminando ese teatro musical, luego sale afuera, hace entrevista, no preguntando qué le gustó. Todo le gusta, dice, todo. De ahí, ese mensaje que se quedó en mi corazón, ese mensaje, eso muy bonito, dice, porque alivia mi corazón, me da paz, dice. ¿Qué quiere decir? Antes de escuchar qué tenía en su corazón, pesado, algo, preocupaciones, pesado. Sí, entonces escuchando alivia, me daba paz, dice. Entonces, Iglesia Busan, si pastor te explicaba, aún preparando ese evento, no es fácil, dice, inversiones, ofrenda a los hermanos, preparaciones, muy difícil, dice. Pero terminando la cantata navideña, la gente se queda en la iglesia, muchos se quedan. Entonces ahora 200, 300, 500, así, cada evento, aún difícil, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué difícil? Ya, ofrenda decidida, ofrenda. Imagínense la gira de cantata navideña, ese salón es prestarlo más casi, ¿cuántos? Ese salón nomás casi $50,000, hasta $100,000. No es poco, grandes, para 3,000, 5,000 personas. Para hacer cubrir, ¿un día hace? No es un día, varios días para cubrir los hermanos, ofrenda. Luego coro gracia viene a atender comidas. ¿Cantar es fácil, hermanos? Hablar no es fácil. Necesita mucha energía. Tiene que comer bastante, comer
para cantar, eso. Atender comida y preparación, promoción, propaganda, la gira de cantata navideña para llenar 3,000, 5,000 ese salón. Imagínense, para llenar 3,000, 5,000, es bastante promoción, inversiones. Todos los hermanos escuchando tercera edad de la iglesia, tercera edad nosotros hablamos, y a partir de 60 años. Entonces, normalmente tercera edad, ¿qué hace? Ay, no tengo fuerza, ay, no puedo caminar, ¿cierto? En la casa así, cuidando con sus nietos, ahí. Pero en la iglesia, tercera edad también trabaja muchas cosas. Entonces, de la iglesia Busan Pastor, tercera edad, formando grupos, sale afuera. Saliendo, ¿qué hace? Recibe auspicio, recibiendo todas las tiendas. Luego, con este auspicio, recaudaciones, ¿no?, efectivos, eso cubre alimentaciones, muchas cosas. También bastante materiales recibe auspicios. Entonces, así trabaja. Porque no hay en la iglesia todo lo que ingresa ofrenda, diezmo, justo está también construyendo un edificio en su iglesia. Porque nosotros compramos Universidad Kimcheon, ¿ustedes escucharon? Kimcheon, ¿no? Entonces los extranjeros vienen, quería ahí internar. Entonces de todos los países se envía a Corea como Universidad Kimcheon. Entonces pastor también pensaba, ¿no?, los extranjeros ahí, sí, ahí internando, predicando la palabra y apoyando para que ellos trabaje, estudios. Por eso, y construyendo ahora un edificio. Entonces, iglesia, muchas inversiones, ¿verdad? No es fácil, explicaba. Pero pastor, ahí eso vale la pena. Luego, terminando un evento, se queda en la iglesia. Ahora, iglesia, más de 1,000, imagínense. Muchos miembros se quedan. Nosotros todos los domingos, hermanos, hablamos. ¿Recuerda? Servicio dominical de invitación, ¿no? Total. ¿Sí? ¿Recuerda? Sí. ¿Ya puede repetir? Todos los domingos no solo viene sí o sí un invitado, sí o sí, por la fe, ¿no? Sí, yo llevaré que escuche el evangelio. Servicio dominical del invitado total. ¿Ya todos trajeron su invitado? No, silencio, nadie parece. Sí o sí, hermanos. ¿Para qué trae? Sí o sí, escuche, ¿no?, el evangelio, la palabra. No solamente usted nomás, salvos. Sea mi familia, amigos, todos. Sí o sí, yo también invitaré que escuche, reciba la salvación. Yo recibí la salvación, pero mi familia, amigos, vecinos, solo uno, sí o sí uno, ¿no? Quiero invitar, orando a Dios, todos los domingos invitamos. Amén, hermanos. Entonces, próximo domingo, ya hoy día es por lo menos así está. Próximo domingo, ¿cómo estará ese lugar? Va a rebalsar, ¿cierto, no? Hasta afuera, entrada, hasta grada. Creo que va a buscar otros lugares. Sí o sí, los hermanos deseamos y invitar mínimo un invitado. Entonces, escuchando el evangelio, él va a recibir la salvación. Ese tiempo estamos preparando encuentro mundial. En la iglesia, cuando usted viene a la iglesia, ¿cómo voy a hablar? Cuando llegando a la iglesia, no es tranquilo en la iglesia. Sí, en la oficina lleno de voluntarios. Luego, en el donde salones, grupo de danza de jóvenes, casi todos los días ensayando danza. Otro lado, grupo de auspiciadores lleno de verdura y banana, fruta, trae, huele, ahí un lado. En la cocina, los hermanos cocinando para los voluntarios que vienen. En el baño también está lleno de ahí ocupados.
todo lado, ¿sí? Todo lado de la iglesia. ¿Dónde voy a descansar? Casi no hay, no hay. La iglesia todo está